Licenciado en Economía por la UNAM, con una especialidad en Alta Dirección de Entidades Públicas y un diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión por la Universidad Iberoamericana. Ha sido secretario técnico del Grupo Intersecretarial del Gasto Financiamiento y coordinador general de comisarios en la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de México. De igual forma, fue comisario y director de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Edomex. Asimismo, fungió como consejero, secretario y presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Toluca. También ha fungido como vicepresidente de Comercio del Consejo Coordinador Empresarial y miembro de la Comisión Consultiva Regional del Infonavit. Actualmente, es presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Licenciado en Economía por la UNAM, con una especialidad en Alta Dirección de Entidades Públicas y un diplomado en Formación. Estamos al aire, me parece que sí. Estoy aquí un tanto desubicado. Estoy un tanto desubicado porque la entrada lo estoy haciendo en silencio. Estamos haciendo una transmisión vía remota. Pero bienvenidos a todos los que ya están conectados. Ya veo que ya aquí en el monitor que tengo colocado ya tenemos gente conectada. Son exactamente las 6 de la tarde con 1 minuto, tiempo de México. Yo en esta ocasión no estoy en México, estoy en Canadá. Por acá son las 7 con 1 minuto. Entramos perfectamente al horario acordado. Les doy la bienvenida a este conversatorio de jueves 22 de octubre del 2020. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por estarse conectando y les pido por favor que corran la voz, que creo que será, como todas las ocasiones lo intentamos, un conversatorio interesante donde habrá cosas que decir. El invitado ya está con nosotros, en un momento, como saben, le daré la bienvenida. Siempre hago toda esta presentación con dos razones. La primera es dar un poco de tiempo en este ecosistema que funciona de una manera distinta, a que la gente empiece a enterarse de que ya estamos, que corra la voz y que se conecte. Y la segunda es informarles cómo funcionamos para aquellos que son de nuevo o reciente ingreso. Este conversatorio se está haciendo en vivo. Como les comento, estamos en vía remota. El invitado está en Toluca. Supongo que está en Toluca, Margo. Es correcto. En Toluca, yo estoy transmitiendo acá en Ottawa y estamos enlazados vía el estudio en Toluca. Pero es en vivo, con participación abierta y directo. Como siempre, las vías de comunicación, estamos transmitiendo vía streaming en el portal de AD y simultáneamente en las redes sociales, ¿no? Estamos en los perfiles, espero que el productor ahorita los coloque. Estamos en los perfiles, ya saben, de Facebook, de Twitter, Periscope y de YouTube. Cualquiera de esas vías, o la página, como ustedes saben, adnoticias.mx, y ahí cualquiera de esas vías nos puede colocar. Están justamente apareciendo en el momento en la pantalla, las redes, todas las redes sociales donde estamos transmitiendo simultáneamente. Ustedes pueden participar. Pero también, como siempre saben, tenemos un multilínea, que como lo he explicado, este servicio lo tenemos porque mucha gente opta o prefiere conservar su anonimato, ¿no? Se identifica, pero prefiere que no lo identifiquemos públicamente. Entonces, a través de la vía telefónica así lo hacemos. La vía telefónica está ahí en la pantalla. El multilínea es 722-167-0508. 722-167-0508. Usted llama, da su comentario, su denuncia, su mensaje, lo que usted quiera, y me lo hacen llegar, yo aquí lo leo. Obviamente tendrá que identificarse de manera privada. Y ahí lo hará, pero también, si quieren otra vía también para preservar o su privacidad, mejor dicho, tenemos un número de WhatsApp. El número de WhatsApp en este momento lo van a colocar en la pantalla el productor. La gente que está en el estudio, espero que no estén, ahí lo tenemos, el WhatsApp ya está en la pantalla, 722-571-5534, 722-571-5534. Por cualquiera de estas vías usted puede participar. Recuerde que la causa, razón y propósito de este conversatorio es que conversen ustedes con el invitado, de que aprovechen la oportunidad para establecer una comunicación horizontal, directa, sin intermediario con el invitado, que en esta ocasión aprovecho
es el licenciado Marco Antonio González Castillo, quien tiene a quien le doy la bienvenida. Te agradezco, Marco, que hayas aceptado. Sé que vas recientemente tomando funciones en tu nuevo encargo, y que es bastante largo. Me vas a ayudar porque, a ver, es presidente del Comité Ciudadano y ahí es donde se me va. No, es presidente del Comité Coordinador. Del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. Sí. O sea, está bastante largo. Bueno, sí. Para que ustedes lo entiendan, para que lo podamos simplificar, lo podamos grabar, Marco está al frente, en este momento está en el periodo al frente del Sistema Estatal Anticorrupción, digamos, así concreto, así de sencillo y de simple, ¿no? Que ojalá así lo simplifiquemos para que ustedes lo puedan comprender de la manera adecuada. Yo también. Marco es el responsable. Está en el periodo, que es de un año, Marco. Si no, ¿no? Es de un año que está iniciando al frente del Sistema Estatal Anticorrupción, obviamente, del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Gracias. Te agradezco que estés aquí con nosotros y que podamos conversar de un tema sensible, importante, trascendente. Y para empezar la conversación, Marco, es ¿qué se siente estar sentado ahí donde está sentado? Mira, tuvimos, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que se concretó y que estamos platicando aquí, y un saludo a todos tus seguidores, que son muchos, y muy interesados en los temas particulares que tocas. Es un honor estar en tu programa. Gracias, Marco. Mira, el sistema empezó a trabajar en el Estado hace 3 años, y de acuerdo a la ley se eligieron a 5 ciudadanos, que era el requisito, por diferentes temporalidades. Hubo un presidente, José Martínez Vilchis, que estuvo 1 año. Entonces, lo tuvimos también aquí, estuvo con nosotros en alguna ocasión. Mira. Entonces estuvo Palmira Tapia. También la tuvimos aquí, también estuvo con nosotros. Estoy cumpliendo con la tradición. Sí, así es, Marco. Y entonces ella fueron 2 años, y en mi caso, que fui electo por 4 años, pues tuvimos 3, ¿no? Que te van sirviendo como de preparación. Sí tienes que conocer el tema, tienes que representar a la parte de la sociedad civil organizada, pero este trabajo que haces previamente acompañando al presidente te va dando una idea de qué es lo que se tiene que hacer y en dónde te toca a ti actuar, porque pues como una institución muy joven, con 3 años, obviamente que las etapas son diferentes, ¿no? A Pepe le tocó toda la parte del andamiaje legal que construir para que esto pudiera funcionar. Empezamos sesionando en restaurantes y en cafés y no teníamos ni oficinas. Condiciones, así es. Entonces, ha ido pasando en diferentes etapas, y entonces ya cuando en este caso me está tocando a mí, ya tienes una idea de qué es en donde le tienes que seguir avanzando en esta construcción que hay que hacer de una institución como es el Sistema Anticorrupción del Estado de México. Me queda claro que de esta primera fase, que como tú bien lo dices, ha sido la parte constructiva del sistema, es la parte estructural del sistema, pues tú eres quien lo encabeza con la mayor experiencia ya, ¿no? En esta película. Sí, porque al final del día ya son 3 años, ¿no? Pepe, pues le tocó así de sopetón en comenzar a organizarla, y Palmira ya lleva 1 año, y el arquitecto Benavides ya tenía 2, y ahora yo soy el que ya tengo 3, ¿no? Entonces. Claro. Y la pregunta sería, Marco, ¿crees que ya están las condiciones suficientes para darle un combate frontal, profundo, estructural a la corrupción en el Estado de México? Ya hay las condiciones para tocar las partes estructurales, como lo está señalando. Creo que todo esto que se vino haciendo finalmente ya permite que podamos
ir dando tiros más de precisión, ya permite ya no ser tan generales, y lo más importante es esta construcción de la institución. Finalmente, cuando se empezó, que es la parte difícil, estabas hablando de que ibas a hacer, a integrar a instituciones ya con muchos años. Estabas hablando de una Secretaría de la Contraloría, pues prácticamente cerca de los 30 años que estaba funcionando. Estabas hablando de un órgano superior de fiscalización, que no sé si recordarás, pero estamos hablando de cuando era Glosa. Así es. Con una cantidad de años como instituciones, y algunas más recientes, como era el Instituto de Transparencia. Pero finalmente tienes, ese es el tema, que conjuntar todos esos esfuerzos para de manera conjunta ir dando resultados. Aquí esta ley de anticorrupción es el resultado de una gran participación social. Entonces, el hecho de que metas a la sociedad a unas instituciones de gobierno, pues no era fácil, y yo creo que ahora, hasta donde vamos, ya al menos hay los mecanismos de diálogo, ya hay al menos las reuniones, ya hay trabajo, como pueden ser formatos que ya están consensuados, que ya todo el mundo sabe qué hay que hacer, ya te permite hacer sumas que antes no las podías hacer. Entonces, sí se está en condiciones de tener mejores resultados. Como siempre, esto va cambiando y esto será siempre una lucha que no va a tener un fin, porque finalmente se van cambiando las condiciones. Pero lo cierto es que sí se debe de estar eliminando todos aquellos riesgos que te puedan llevar a actos de corrupción, y que de esta manera las instituciones que participamos en el sistema pudiéramos ir aportando todos los días la eliminación de estos riesgos. Creo que lo comenté en alguna ocasión con Pepe, con Pepe Martínez. Lo comenté también con Palmira. Y les decía que desde mi particular punto de vista, como un observador de la realidad del Estado de México desde hace muchos años, veía o veo todavía, porque creo que todavía está presente, que al sistema le ha faltado difundirse, que la gente lo conozca, que la gente se apropie, que se socialice, que se apropie del sistema para que pueda funcionar. Parecería una pregunta obvia, Marco, pero me gustaría mucho que me explicaras a mí y a la gente que nos ve, ¿qué es el sistema? ¿Qué es el sistema estatal anticorrupción? Mira, son 6 instituciones gubernamentales que tienen por objetivo, desde diferentes puntos de vista, combatir la corrupción. Tenemos 2 que son las que inician los procedimientos, que son las que hacen auditorías, revisiones, inspecciones, que es la Secretaría de la Contraloría y que es el órgano superior de fiscalización. Tenemos otras 2 que tienen que ver ya con los procedimientos. La parte de lo que viene siendo el Tribunal Administrativo, que ya tienen que ellos ser la parte sancionatoria, y tenemos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción, ¿sí? Y tenemos el Instituto de Transparencia, que tiene que ver con todo lo que es rendición de cuentas y transparencia, obviamente. Y por último, está un representante del Sistema Judicial del Estado de México. Son las 6 instituciones que tienen que ver con esta lucha contra la corrupción, y que somos al igual un espejo de lo que está haciendo el gobierno federal. Y el ingrediente nuevo es que hay un ciudadano, ¿sí?, que tiene que coordinar estos esfuerzos para lograr los resultados. Nosotros como ciudadanos no tenemos ninguna función de gobierno, nosotros no tenemos la función de investigación, no tenemos la función de auditoría. Nuestra función es toda recoger la demanda social, la inquietud social, como los comentarios que tú nos estás haciendo, para acercarlos, llevarlos al comité coordinador de estas 6 instancias, y ahí es donde comienza a funcionar lo que la ley marca para esta lucha contra la corrupción. Eso yo creo que
En síntesis, sería lo que es. Obviamente que tiene otros vericuetos, pero de manera sencilla esa sería la explicación de cómo se integra y cómo opera. Sí, me queda claro que dos pilares fundamentales del Comité de Participación Ciudadana, en tu caso específico, en un ciudadano que ejerces esta coordinación de esfuerzos que tienes que verificar que esté funcionando, se recarga en dos pilares, ¿no? Uno creo que es la fuerza moral, es decir, hay que tener una fuerza moral, es muy importante. Y el segundo, desde mi punto de vista, la difusión, ¿no? Esto es como el amor. De nada sirve que ames si no me lo dices, si no me lo haces saber, ¿no? Creo que así debe de ser. Y yo insisto, Marco, desde mi particular, puedo estar equivocado, por supuesto, desde mi particular punto de vista, percibo que el diseño de comunicación institucional del propio comité es, por decirlo de una manera amable, es introvertido. Sí, tienes toda la razón, y quizá haya una explicación, ¿no? O sea, en el primer año, pues, si no existía, ¿qué informabas? ¿No? Claro. En el segundo año estabas en este proceso, lo que podías informar era poco, y en el tercer año nos cayó la pandemia, ¿no? Entonces, aquí sí es un hecho de que hay que meternos en el tema, de que hay que difundirlo porque hay mucho por hacer. Te decía yo que, por ejemplo, en el informe de Pepe, sí, fue un solo informe, debiendo haber sido dos, pero la situación estribaba tal de que había que informar lo que había hecho tanto el Comité de Participación Ciudadana como estas instancias de gobierno que estábamos platicando, ¿no? Entonces, fue uno solo. Y ahora, si tú revisas el informe que fue el martes de esta semana, ya vas a ver a todas las instituciones cómo tienen su información ya estandarizada, ya hay para algunos parámetros, ya hay un método de evaluación, ya se dice cuántas auditorías se hicieron, cuántas inspecciones, cuántas revisiones, cuántos sancionados, ya hay esos números, que lo que nos falta ahora y el compromiso es difundirlos. Difundirlos y intercambiarlo. Utilizaste una buena símil cuando hablas del amor, porque efectivamente tiene que ser en doble vía. Tenemos que nosotros informar y ver si es suficiente, ver si es lo que se necesita, y tendríamos que regresar las inquietudes que tiene la sociedad en esos términos. O sea, ¿es suficiente con que yo te diga que hice 9,000 auditorías? ¿O qué es lo que necesitas saber? ¿Sí? Y ahí vamos a trabajar pues, ya algunos temas como viene siendo la transparencia proactiva y otros elementos más que nos van a permitir tener una mayor comunicación. Pero coincido contigo, lo has descrito muy bien. Por supuesto que lo que hace falta es una mayor comunicación, pero una comunicación también más práctica, más que le sirva a la gente, más en el lenguaje ciudadano, más que llegar a esos informes de gobierno que son bastante tediosos y que la gente pues no los quiere así. Y una comunicación permanente. Aquí lo que tendríamos que hacer es que el ciudadano cuando busque a alguien algo lo encuentre, pero lo encuentre de una manera sencilla, clara y que lo entienda. Y si no, que encuentre el método o el medio para pedir que así lo quiere, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar mucho, ahí hay que hacerlo. Yo por eso te decía que son diferentes etapas y en esta, por supuesto, que lo que tenemos que hacer es difundir y difundirlo bien y difundir mucho. Sí, porque al menos en la percepción de un segmento amplio de la población está el juicio de que no se hace lo suficiente, de que hay toda una parte, puedo pensar que en buena medida construida, de una idea, porque además así propias estadísticas lo dicen, Marco, de colocar al Estado de México como una de las entidades más corruptas de la República Mexicana, ¿no? Yo recuerdo que las últimas mediciones de transparencia internacional nos ubicaban en el primer lugar, ¿no? Nos colocaban en el primer lugar y bueno, en medio de un cambio de régimen,
y donde el nuevo régimen establece como su eje vertebral el combate a la corrupción, y donde todos los días este país se despierta enterándose de que había saqueo, de que había abusos, de que una clase política rapaz, así lo ha dicho el propio presidente, donde estábamos en la decadencia, también así lo ha calificado, donde se robaban todo, también así lo ha dicho, y el Estado de México, pues, en la cúspide, en la cabeza, ¿no? Y parecería que en la percepción, al menos de la gente, porque si no tienen información suficiente, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿O cómo vamos a cambiar esta realidad? ¿O cómo vamos a empezar a enmendar las cosas? ¿Qué tendrías que decir al respecto? Es imposible poder tapar el sol con un dedo. Efectivamente, el tamaño del reto es que cuando hacen unas encuestas de percepción de la corrupción, que nos califican bien, estamos en el lugar 30. Y cuando nos califican como debe, estamos en el 32. De ese tamaño es el reto. Y luego le vas agregando otros ingredientes. ¿Cómo? Somos el estado más grande de la República, somos 18 millones de habitantes, tenemos 125 municipios. La administración pública más grande, como la quieras ver, si quieres medir a los maestros, si quieres medir a los médicos, son millones de funcionarios públicos los que intervienen en estos procesos, tanto federales, estatales, municipales. Entonces, y un presupuesto que sí es el más grandote, porque es el estado más grande, pero ya per cápita caemos como al lugar número 27. Entonces, sí hay impedimentos materiales que, como dices, salimos en la encuesta de atención de los ministerios públicos también como los peores calificados, porque hay un parámetro que es muy sencillo, el número de ministerios públicos por habitante. Y entonces te dice el fiscal, pues en la medida en que me des más presupuesto, habrá más ministerios públicos, porque si no, nunca vamos a poder dar la media nacional porque no la cubrimos. Como esos impedimentos, hasta, bueno, de todo tipo de actos que se puedan señalar como actos de corrupción, pero también tenemos el mayor número de policías. Sí, entonces cuando la percepción es, oiga, la policía es corrupta, pues dicen que sí, y salimos en el primer lugar en el tema de las policías. Entonces, hay 3 temas en este momento que son parejo en los 32 estados de la República, el número 1, y en el mismo orden, no cambian, cifras del INEGI, que son de percepción. Ahí tienes que el primer lugar es la corrupción en las policías, no se distingue. O sea, las policías, las federales, las estatales, las municipales, primer lugar. Segundo lugar, los ministerios públicos, ¿sí? En los 32 estados de la República. Y tercer lugar, ¿sí? Es los trámites para abrir un negocio. Están parejitos. De ahí, en los trámites para abrir un negocio, se coloca esta situación me tocó ver al director del INEGI ya va a ser un año, presentando la encuesta, y donde decía, en este país es muy caro pegar 2 ladrillos. Ahí es donde se encuentra el mayor número de corrupción. Entonces, este es el tamaño del reto que se tiene en el sistema estatal. Y creo que hay que trabajarlo de manera ordenada y sistemática. Si no queremos tener problemas más a futuro que se nos vayan complicando aún más, hay que partir de que somos el estado 30 o 32 y hay que comenzar a escalarlo. Ahora, ¿qué también tenemos que ver? La percepción. Cuando las cifras que maneja el INEGI ya pasan de ¿usted cree que hay corrupción? ¿Conoce usted
a alguien que haya sido víctima y luego se pasa, usted ha sido víctima, que ya es la victimización, ya las cifras cambian, ya no ocupamos esos lugares. Pero aquí el tema es que si la percepción está, ¿cómo tenemos que actuar? Estas 6 instancias, para que esta percepción se vaya, esta tendencia se puede ir modificando, y ahí es donde tendremos que enfocarnos. Como también, si cada que un funcionario y un ciudadano se juntan, que son los puntos de contacto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Sí? ¿Cómo se garantiza que ese contacto, ¿sí?, disminuya la discrecionalidad y disminuya la posibilidad de que pueda haber un acto de corrupción ahí? Y hay formas, hay métodos y hay que trabajarlo. Entonces, creo que se puede, creo que hay que empujarlo, y yo diría que venimos en los tiempos, no diría yo que perdimos un año por la pandemia, no. El problema legal que te hablan de que si se modifica o no se modifica la ley, creo que con los instrumentos legales que tenemos se puede. Entonces hay condiciones. Yo creo que en este año tiene que mejorar en muchas cosas, los trámites. Ya después platicamos, porque hay temas muy traídos como el DUF que el DUF, que de hecho ya hubo algunas modificaciones, ¿no? De hecho ya hubo algunas modificaciones. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, Marco. A mí me parece, es mi percepción también, es mi opinión, de que a veces siento que al sistema estatal anticorrupción es como que si los hubieran metido a una jaula de leones con una chuleta en la mano. De verdad, sí. No creo que sea fácil, y menos. Yo no te pregunto si me colocas como león o con la chuleta. No ha de ser fácil, menos en estos tiempos combatir la corrupción, diría yo, y es una interpretación mía. Creo que ha de ser muy complicado combatir la corrupción hoy que está tan defenestrado en la tierra del presidente Peña Nieto. Creo que no sé hasta si sea un sarcasmo, pero creo que es muy complicado. Vamos a hacer la primera pausa y espero que regresando nos comentes, Marco, si tú estás de acuerdo o si lo están haciendo así en el combate a la corrupción como lo propone el presidente. Combatir la corrupción como barrer las escaleras, de arriba hacia abajo. Okay, vamos a hacer la primera pausa, les recuerdo. Estábamos conversando con Marco Antonio González Castillo del Comité de Participación Ciudadana, pero lo voy a simplificar. Hoy la persona que está al frente, que tiene los hilos del sistema estatal anticorrupción en el Estado de México. Para que simplifiquen, pregúntenle, coméntenle, háganle sus observaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Es una pirámide que la construyeron hace más de 900 años. Se supone que la cultura es matrazincas, como una mezcla entre los mexicas y los otomís. De repente nosotros tenemos que andar como diciendo a la gente que es propiedad privada, que si vienen un poco no dejarlos pasar, porque a veces desafortunadamente vienen y lastiman los vestigios. En el oro, la chiva surgió como un remedio medicinal para los males estomacales. Esta es la bebida tradicional de aquí del Oro, que es a base de hierbas dulces y amargas con anís. Sirve para un dolor de estómago, para un coraje, se toma como aperitivo, es digestivo, para los cólicos. Había gente que en la madrugada, no sé, a las 6, 7 de la mañana ya llegaban por su toma, era como toma. Está hecha a base de anís y se compone de hierbas de la región. La chiva es verde, de un sabor amargo a dulce, dependiendo de la preparación. Hecha para gustos diversos, con historias distintas de vida. Estamos de regreso en este conversatorio. Les agradezco, les recuerdo
Es el conversatorio de jueves 22 de octubre. Estamos transmitiendo en vivo, su servidor en esta ocasión vía remota desde Canadá, el invitado vía remota también desde su oficina en Toluca. Les recuerdo una vez más, estamos conversando con Marco Antonio González Castillo, muy amablemente. La verdad que ha sido este primer bloque, creo que logramos una buena conversación. Él es el responsable desde la parte ciudadana, es el que nos representa a nosotros, a los ciudadanos, para que no se confundan. No es un funcionario del gobierno que viene a darnos aquí un discurso, no, es el representante ciudadano que coordina los esfuerzos de esta instancia para combatir la corrupción. Creo que es muy, muy importante. Creo que es una voz que todos deberíamos de escuchar, es un rostro que todos deberíamos conocer, y creo que es una mano que deberíamos estrechar, porque el combate a la corrupción, creo yo, necesariamente tiene que ser una tarea que empujemos desde la sociedad civil. Y creo que eso es muy importante. Bueno, Marco, te decía antes de irnos al corte, y te agradezco una vez más la paciencia y el que estés aquí con nosotros, antes del corte, que el presidente de la República, que ha hecho su bandera, ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, su principal bandera, ha dicho que la corrupción debe de combatirse, porque él lo toma como un sinsentido cuando se hace de manera contraria. Él establece que la corrupción debe de hacerse de arriba hacia abajo, ¿no? Porque es la única manera de determinarla. Él comenta que es un sinsentido cuando se ataca la corrupción de abajo sin tocarla de arriba. ¿Qué opinas? Primero, me sonó muy retador el primer comentario que hiciste de cómo se combate a la corrupción en el estado del expresidente de la República. Así es. Y aquí voy a hablar de los miles y miles de funcionarios públicos que son honestos a carta cabal. El Estado de México tiene miles de maestros en los dos sistemas, en el estatal y el federal. Más de 100,000. No, mucho más. Yo creo que anda cerca de los 300. Entonces, a ellos, ¿sí?, que todos los días forman, están y hacen su trabajo. Creo que no están en estos temas que de repente se generalizan, malamente se generalizan. En este momento estamos recibiendo una lección de vida de todo el sistema de salud. Enfermeras, médicos, están dando su vida literal, ¿sí? Ellos tampoco están o deben de estar cuando se generaliza así. Y así nos vamos. Los que están en los sistemas de agua, ¿sí?, los que están en muchas áreas de gobierno, que son funcionarios públicos honestos. Creo entonces que el segmento de los que estamos hablando, de aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones, y que aquellos que tienen una malformación en cuanto al origen de sus propios recursos, ahí es donde nos tendríamos que enfocar, y entonces ya estamos sacando a la gran mayoría de los servidores públicos, del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales que nos competen a nosotros. El enfoque que dices que el presidente de la República tiene, yo diría que son dos aspectos. Sí es cierto, como lo dice él, que tienes que barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pero también es cierto que si no cambias las condiciones, te vas a cansar de estar pescando peces gordos. Yo creo, y esta es una reflexión que hace Mauricio Merino, que es especialista en el tema del CIDE, él dice: hay que limpiar el estanque para no dejar que se creen peces gordos. ¿Sí? Yo diría que la combinación de ambas estrategias, de no generar, o sea, eliminar las condiciones para que esto se dé, junto con castigar a quien lo merece, es las dos puntas que pueden cerrar la pinza. Trabajar en eso. Y que no se nos olvide lo trascendente. Hay que formar a otros ciudadanos.
hay que educar a los niños. Tenemos que pensar que tiene que haber un cambio, ¿sí?, en la mentalidad de los mexicanos. Ayer tuve la oportunidad de estar escuchando a un especialista en elecciones que estuvo en Finlandia. Y cuando él vio cómo se hacía el voto a distancia, dice que vio un papelito como una copia y que entonces ahí votaban y lo escaneaban y lo mandaban. Y dijo, oiga, ¿y cómo se aseguran de que no puedan hacer trampa? Y la respuesta fue, ¿y para qué quisiera alguien votar de manera diferente? Entonces, si nosotros no pensamos en que tenemos que llegar a tener otro tipo de mentalidades, en la boleta electoral, tú sabes cuántas medidas de seguridad tiene, más que un billete. Sí. Por la desconfianza que tenemos entre nosotros. Entonces, el tercer elemento es pensar que tenemos que trabajar con los niños, con ese ejército de maestros que tiene que generar condiciones y mentalidades diferentes que a la larga nos puedan dar resultados. Y en el momento actual, sí coincido con el presidente, hay que castigar a los pillos. Que en el Estado se hace, Marco, yo te lo debo decir, tengo muchos años como observador de la realidad pública del Estado. Y yo entiendo también que estos son tiempos para comentarios inteligentes, constructivos, creo que polarizar, denostar, no es un buen camino, porque las transiciones se deben de hacer de otra manera. Se deben de hacer llegando a acuerdos y dándole para adelante. Sin olvidar el pasado, claramente. Pero tratar de estar escarbando y escarbando, creo yo que quita tiempo para ir hacia enfrente. Pero sí tenemos en el Estado de México una cultura de tolerancia, ¿no? Yo no creo, como alguna vez lo dijo el presidente Peña, de que el problema de la corrupción sea cultural, eso creo que no es así, pero sí hay una cultura de la tolerancia, ¿no? Sí somos un Estado permisivo con la corrupción, somos un régimen, todavía está el régimen, que se construyó a partir de incentivos, muchos de esos incentivos perversos, que tenían que ver con esto, ¿no? Tú déjame hacer y yo dejo que tú hagas, ¿no? Y todos hacemos, ¿no? O se acuñaban frases entre la sociedad de que está bien que te bañes pero salpica, que no avanza no tranza, llueve arriba, aguacay. Claro. Y no hay en los datos objetivos, Marco. Yo recuerdo que el último gobernador que estuvo sujeto a una investigación por acusaciones de corrupción fue el gobernador Montiel. Se le inició una averiguación, que era todavía cuando la Procuraduría era parte orgánica de la administración pública. O sea, él mismo se investigó y obviamente salió exonerado, ¿no? Salió exonerado. Después viene el gobernador Peña, que termina siendo presidente con una serie de acusaciones que no son nada menores, ¿no? Y hay que recordar que de aquí salió, que aquí se formó, ¿no? Y hoy vemos que está en prisión, sujeto a proceso, su secretario de Defensa, nada más. En prisión, sujeto a proceso, su secretaria de Desarrollo Social. Sujeto a proceso, su director de Pemex. Prófugo de la justicia, su jefe de escoltas. Prófugo de la justicia, su policía, ¿no? Tomás Herón. Hay muchísimo. Y fíjate que la mayoría de los que mencioné, salvo el secretario de la Defensa, todos trabajaron en el Estado de México. Todos, hasta Rosario estuvo aquí. Bueno, Lozoya estuvo aquí también trabajando en cuestiones de asesoría en finanzas. Todos trabajaron aquí. Y no ha habido, al menos en la percepción o en la información de la que dispone la sociedad, ningún personaje, digamos, de relevancia, si ya no mayor, mediana,
haya sido siquiera molestado por alguna denuncia. ¿Qué es lo que pasa? Si hay, Marco, lo que muchos académicos han advertido y señalan que es uno de los pilares o una de las bases del régimen en el Estado, que es el llamado pacto de impunidad. Mira, con todos los ciudadanos que yo he platicado, ninguno está satisfecho con lo que se ha hecho en la lucha anticorrupción. Yo creo que hay que partir de ese tema, ¿no? La percepción que tú acabas de describir ahorita es la percepción de la sociedad, no solamente de tu segmento en el ámbito de la comunicación. Cualquier ciudadano te lo señala, ¿sí? Yo creo que lo alentador es estos segmentos de funcionarios que sí están cumpliendo con lo que tienen. Ayer me tocó, empiezo con antier, estar en las oficinas del presidente del Tribunal Superior, don Ricardo Sodi. Nos platicó a detalle cómo de hecho, cuando él asume esta función, nos manda a llamar. Nos manda a llamar y platica con nosotros y nos expresa un compromiso por luchar contra la corrupción. Me refiero a mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana. Y ayer el martes que estuve con él, comenta, formó una comisión de investigación. Se trajo a un exmilitar, ¿sí?, encargado de investigar. La investigación la hicieron solicitando en su momento, como era la investigación, al juez autorización para intervenir teléfonos. Allanaron casas y desbarataron 2 redes. Y él dice, yo sé que me van a decir que faltan muchas, pero ya empecé. Bueno, cuando tú ves eso, o me refiero también en el Estado, años atrás, y esta también la sabes, cartonera plástica. Sí, el IEM. Sí. Cuando se hace todo el escándalo, llega a dirigir el IEM don José Núñez, un abogado mayor, con una capacidad, pero sobre todo con un compromiso, porque tenía que hacer la elección a pesar del escándalo que estaba. Y platicabas con él y veías el trabajo que hizo. Y también era yo presidente de la Cámara. Me mandó llamar, me explicó qué iba a hacer, quería que los ciudadanos estuviéramos ahí. El día de la elección, un día antes, nos citó como a las 11 de la mañana, nos dejó salir como a las 12 de la noche, al día siguiente nos subió unos camioncitos y le interesaba que la sociedad viera que se estaba haciendo una elección transparente. Esos ciudadanos viven en el Estado de México, son del Estado de México, no nada más los malos. También hay comprometidos, con esos tenemos que trabajar. Ayer firmamos un convenio, que es una carta de intención con el IEM. Yo recordaba esto que te estoy platicando ahorita. ¿Sí? Y ahí, ¿de qué se trata? De que intercambiemos información. Va a haber presidentes municipales que van a querer reelegirse, que no solamente no han formado su Comité Ciudadano Anticorrupción, que la ley manda desde hace 3 años, sino que incluso los desbarataron los que ya había. Esos nosotros los tenemos que denunciar, porque ese es su compromiso. Adelante, adelante. Sí. ¿Cuántos son? Esos los vamos a denunciar. Y también están las páginas de los municipios. A decir de un diputado que la semana pasada tomó la tribuna, subió a la tribuna, ¿no? Del Congreso, dijo que solamente un municipio de 125 está al corriente en cuanto a la exposición de los datos de su presupuesto y su gasto. Hay 124, muchos de ellos que van a querer reelegir, que no tienen un compromiso. Y bueno, esos son los que tenemos que denunciar, hacer pública la información. Entonces, danos un adelanto, Marco. ¿Mandé? Danos un adelanto.
Danos el top de los más opacos. El problema ha sido mi memoria últimamente. Tu responsabilidad política. Pero vamos a ver, serás de los primeros en informarte cuando estemos entregando esto. Pero en esas partes son donde tenemos que ir avanzando. Esos ejemplos son los que debemos de cundir. Y la parte de la impunidad, ahí tenemos que trabajar mucho. Ahí tenemos que trabajar todavía mucho, porque finalmente, nosotros ya comenzamos a tener sancionados. Ya hay cifras, cortitas, pero ya hay cifras. Entonces, eso lo tenemos que visibilizar más. Tenemos que hacer mucho más eficiente esto y tenemos que llegar pues más. Escuché un comentario, leí más bien un comentario sobre esto que hizo don Ricardo Sodi. Y decían, bueno, pero fue porque es un ex funcionario y una secretaria de acuerdos. Entonces, ¿y los jueces? Entonces, se le tiene que seguir avanzando. Y no necesariamente comenzar a satanizar. Yo creo que la parte de la investigación es lo importante, ¿no? Pero hay que dar pasos firmes, hay que ejemplificar y al mismo tiempo formar. Y yo creo que también crear las condiciones para que ser funcionario público sea un motivo de orgullo. El propio Ricardo Sodi decía antier, que no se comparan los sueldos de los ministerios públicos con los de sus jueces. Dijo, aquí sí hay ya un proyecto de vida. Aquí quien no lo quiera cuidar le va a sufrir más afuera que aquí. Pero los ministerios públicos no están así. Ahí los sueldos que tienen son muy bajos y hay que tener un proyecto de vida y hay que mejorar esas condiciones de trabajo. Y bueno, con los policías, ¿no? Trabajando 24/24, hay muchas cosas por hacer, pero creo que hay que fijarse metas realistas y hay que partir del hecho de que sí se puede. Y hay que avanzarle en ese sentido y esto no es un asunto de mártires. Si te metes a la denuncia, ¿vas a sufrirle? Sí. ¿Tienes riesgos? Sí. Alguien lo tiene que hacer también. Pero no se trata de hacer mártires. Se trata de ir generando las condiciones para que no se repita lo que ya pasó. Y se trata de que mejoremos. Hay que trabajar, ¿sabes con quién? Mucho con los partidos políticos. Si se sigue comprando el voto, ¿qué condiciones quieres? Yo preguntaba con este experto Salvador Nava, ¿qué hay que vigilar? Y me decía, las constructoras. Claro. Hay que pedir a la UIFE que esté muy atenta a los movimientos de efectivo de los bancos. Entonces, él ¿sabes qué cifra dio? Que por cada peso de las campañas oficial, calculaban, y dio a los dos autores que habían hecho el cálculo, que se gastaban 25 pesos. Si desde ahí arrancas para ser una autoridad, pues los riesgos van a ser muchos, ¿no? Sí, dicen que el que pide, además, en este tráfico, sabemos que origen es destino. Eso está bien claro. Origen es destino y la calidad de muchos de los gobiernos o de las administraciones públicas municipales, mayoritariamente, no solo, también habrá estatales, está asociada a su origen. Está asociada a su origen, ¿no? Y hay algunas frases hasta me parecen muy inteligentes. Dicen que el que pide para llegar, pues llega para pagar, ¿no? Y por supuesto su compromiso no es con los ciudadanos, su compromiso no es con el servicio público, su compromiso es con sus financistas, ¿no? Quienes les ayudan a comprar el acceso al poder. Y después, pues esto es lo que creo que ese es uno de los orígenes, por supuesto. Por eso ahorita que decías, es que tenemos que aliarnos con los partidos políticos. ¿Y cómo, Marco? La iglesia en manos de Lutero. Tenemos que trabajar en este sentido de qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Y yo creo que ellos también deben de enterarse qué piensa la sociedad y no nada más saber cómo organizarla, ¿no? Sí, y me queda claro también que dentro de
Porque también dentro de esto hay toda una mitología, creo yo, que se ha construido, mucha con fines propagandísticos. Eso también es real, que forma parte de la disputa política por el poder, de tratar de etiquetar a los buenos contra los malos, los honestos contra los deshonestos, y creo que eso es muy maniqueo. Eso es absolutamente maniqueo, ¿no? Se encuentran deshonestos en todos los colores y en todos los logotipos, se encuentran buenos en todos los colores y en todos los logotipos, y yo coincido contigo que hay dos factores que son fundamentales. Uno, el déficit ético, la parte deontológica, es decir, tenemos que saber distinguir qué es correcto y qué es incorrecto, que eso está muy claro, es uno de los cánceres de la sociedad, ¿no? Pero que se ha fomentado desde el ejercicio del poder, eso es claro, ¿no? Un régimen que incentiva a que la sociedad se quede callada o a que sea tolerante o a que vende tu voto, pues eso es lo que provoca, ¿no? El déficit y el otro, pues es el Estado de Derecho, ¿no? Eso está clarísimo, la aplicación del Estado de Derecho. El Estado de México tenía, de hecho, una ley punitiva o un código penal muy permisivo con la corrupción. Era todo un berenjenal poder sancionar la corrupción. Era casi imposible poder sancionar la corrupción. Ha habido ya unas recientes reformas. Por eso te decía, hay las condiciones para dar el combate a la corrupción, pero en forma estructural, no en forma voluntariosa, ¿no? Sí, yo digo, y ese es el tema, ¿no? El que yo creo que como está el marco legal, sí, pero hay que aprovechar ahora la iniciativa que tuvo el senador Higinio del cambiar la Constitución, en donde yo creo que sí vale la pena esa modernización al marco general, pero que nosotros no estábamos tan atrasados, la última gran reforma que se hizo, que fue una nueva Constitución, fue en el 94, 95. Entonces, pero de todas maneras, pensar en actualizarla está bien, siempre y cuando ese marco aspiracional tenga más bases, ¿sí? Creo que es un compromiso al que se van a comprometer todos, y perdón por la redundancia, los actores políticos, pero falta que consulten muy bien con la sociedad, porque finalmente la aspiración social es la que debe de quedar plasmada, y qué difícil en un estado con el mayor número de pobres del país. Sí, que es terrible. Creo yo también, no sé, supongo que sí, supongo que eres un convencido, además conozco tu trayectoria, Marco. Sé de tu conducta, como lo has sido, y creo que eres un convencido de que una de las cosas que más ha dañado al Estado de México, que más ha inhibido su crecimiento, ¿no? Creo que también está muy asociada a esta injusta distribución de la riqueza, pasa necesariamente por la corrupción. Está asociada también a factores de corrupción, ¿no? Este entramado que ha provocado tanta pobreza, ¿no? Parece increíble que un estado que tiene la segunda economía nacional, ¿no? El PIB, el segundo PIB más grande del país, tenga la mayor cantidad de pobres, ¿no? Eso dice que algo está mal, que algo hay estructural que está mal. O sea, ¿cómo puedes generar tanta riqueza, pero puedes tener a la misma vez producir tantos pobres? Eso creo, y creo que está asociado a cuestiones de corrupción, ¿no? Porque creo que la corrupción va más allá de meter la mano en la caja registradora. Creo es algo mucho más amplio, mucho más profundo que la simpleza de eso, ¿no? De decir, se metió o pidió una mordida. Creo que tiene que ver mucho más allá. Se nos fue rapidísimo el segundo bloque, Marco, vamos al tercero. Yo quisiera que en el tercero, si te es posible, nos des un poco de datos de carnita, ¿no? Para que la gente, sí, para que de carnita, decir, bueno, dinos el diagnóstico, así, claro, sabemos, claro, y lo entendemos, jamás ha sido el afán de generalizar y decir que todos están mal en la administración pública o que todos en el Estado de México estamos mal. No sería justo, toda generalización es un despropósito. Pero que nos des el diagnóstico primero. Bueno, ¿cómo estamos? Segundo, ¿cuál es la funcionalidad práctica que tiene esto? O sea, la gente tiene que denunciar, si la gente puedes conversar, ¿son una instancia también donde la gente pueda recurrir? ¿O no son una instancia? ¿Cuáles son las partes prácticas
de todo este sistema para que la gente pueda apropiarse de él y pueda verle utilidad, Marco. ¿Te parece bien? Diagnóstico y eso, ¿no? Vamos a hacer la segunda pausa y entramos también con preguntas de la gente que ya tenemos. Les recuerdo, estamos hablando con el titular, así lo voy a poner, aunque a veces los puristas me van a decir, no lo estás diciendo de manera adecuada, pero quiero que la gente lo comprenda. Es quien, el titular, la cabeza hoy del Sistema Estatal Anticorrupción, Marco Antonio González Castillo. Platiquen con él, pregúntenle, que les disipe sus dudas. Él está en tan buen talante que aceptará hasta que lo critiquen y tendrá el derecho a defenderse. Así Gracias. Que vamos a la pausa y regresamos. Mi nombre es Adolfo Nava, soy de Valiemociones y amigos de Escaparate, no se pierdan la edición de octubre, créanme que va a estar buenísima, estamos hablando aquí del Cañón Garganta del Iguana en Malinalco, pueblo mágico, así es que no se la pierdan, los invitamos y aparte de esto hablaremos de muchas otras actividades, así es que dense un rol por acá y no se pierdan la edición de octubre, revista Escaparate. DM le pusimos el acrónimo de Don Mario y Doña María, nuestros papás, quienes fueron las personas que iniciaron como tal el proyecto. Lo más difícil para implementar el chorizo aquí en Toluca ha sido posicionarlo, ya que muchos buscan solamente el precio más bajo, pero lo que en realidad nosotros queríamos destacar era no solo el sabor, sino que también una buena calidad, y es por eso que nació Chorizos DM. Amigos de Escaparate, no se pierdan nuestra entrevista completa de Chorizos DM en el mes de octubre. Yo soy su amigo José Manuel y esperamos que puedan seguirnos. Nosotros producimos quesos completamente naturales, libres de conservadores, de cualquier químico. Únicamente usamos la leche. Inicia el día y llega la leche. Solamente recibimos leche de 2 establos que ya tenemos establecidos desde hace más de 40 años. La fría, que es la que ordeñan un día antes por la tarde-noche. Y la caliente, que es la que ordeñan ese día en la madrugada. Entonces, ustedes ven un queso completamente blanco, seco, tengan la seguridad de que no es un queso natural. Es una pirámide que la construyeron hace más de 900 años. Se supone que la cultura es matrazincas, como una mezcla entre los mexicas y los otomís. De repente nosotros tenemos que andar como diciendo a la gente que es propiedad privada, si vienen un poco no dejarlos pasar porque a veces desafortunadamente vienen y lastiman los vestigios. Estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso en este último tramo del conversatorio que espero que les esté siendo interesante, atrayente, de utilidad, sobre todo de utilidad pública, que es uno de nuestros propósitos fundamentales, y que sea constructivo, ¿no? Que aquí todos nos llevemos algo para poder construir, ¿no? Para poder hacer algo mejor, mínimamente normar un mejor juicio con elementos válidos. Ustedes están ante la oportunidad de recibir de primera mano, de platicar de manera directa con otras protagonistas, en este caso de este tema, que es el combate a la corrupción. Bueno, nos quedamos, Marco, antes del corte te pedía que si era posible que nos dijeras así sucintamente, de manera rauda, veloz, parte del diagnóstico que tienes, pero con datos. Ya nos dijiste, ¿no? Que sí, en términos de percepción, pues andamos por la calle de la amargura, seguimos siendo pues, los campeones, ¿no? Los campeones de la corrupción, que se modifica cuando ya se especifica más la pregunta en las encuestas, ¿no? Conoce, pues ya como que la gente dice, pues no conozco, ¿no? Pero he escuchado, he escuchado. Pero, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Ya tienes
pues tú ya te aventaste todo el trayecto. Sí, ya te aventaste todo el trayecto, ¿ves? O sea, todo el trayecto. Sí. Supongo que ya tienes una visión muy clara. Dinos, compártelo. En primer lugar, como arrancamos esta plática, el reconocimiento de que hace falta más difusión del sistema, que se entienda qué es, cómo funciona. Va a ser difícil cómo funciona, porque si te hablara yo que hay un comité coordinador, una comisión ejecutiva, un órgano de gobierno y un comité de participación ciudadana, pues ya se complica todo. Pero, ¿de qué se trata? Mira, hay un sistema ya de atención de quejas y denuncias que tiene la Contraloría, que es el SAM. Ahí, ese permite que toda la sociedad en general se pueda poner su queja ahí. Y esa es una entrada que se tiene. Dos, tenemos que seguir trabajando mucho en la transparencia, en que estos datos, como decíamos, de los municipios puedan ser publicados, de que hay un ejemplo muy bueno, porque hablamos de los tres temas nacionales que el año pasado el INEGI encuestó, pero en este momento coyuntural, ¿cuál es el tema? Es el COVID y es desarrollo económico. Son los dos problemas que hay que enfocarnos ahí. Y en el COVID, fíjate que hubo una iniciativa de Transparencia Mexicana y TOGIL, que es otra organización social, porque se hicieran unos micrositios en donde la gente tuviera acceso a la información de salud y a la información del gasto que se estaba haciendo en salud. Y funciona muy bien en el estado, fuimos de los primeros estados de la República en ponerlo. Hay una buena participación tanto de la Secretaría de la Contraloría como de la Secretaría de Finanzas. Se está publicando y creo que ese ejercicio de transparencia pudiera ampliarse a otras áreas. Si la pasamos a desarrollo económico, ahí es donde tenemos problemas, porque en desarrollo económico no sabemos cuántas solicitudes reales hubo del DUF, pero en 2 años y medio no autorizaron. Ahí tenemos problemas en cuanto a no saber de qué municipios eran, de qué montos, cuántos empleos, no sabemos qué pasó. ¿Sí? Y hace un rato lo mencionabas en otras palabras. La corrupción no solamente es por hacer, también es por no hacer. Y también se causan daños. Y también hay daños económicos. Entonces, en la parte de desarrollo económico, no hemos recuperado el número de empleos que se perdieron. ¿Sí? La amenaza es que enero va a ser más difícil, diciembre va a estar muy mal. Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar mucho por reactivar la economía. El dato que más asusta en la parte de desarrollo económico es que estamos a punto de que nos rebase Nuevo León. O sea, porque antes éramos la segunda economía, sí, porque le aportábamos casi el 12% del Producto Interno Bruto al país. Hoy es el 8 y tantos, no llegamos a 9. Y esa caída en el Producto Interno Bruto, en la aportación al Producto Interno Bruto, hace que ya estemos muy cerca de los otros 2 estados y hace que no se resuelva el problema que estamos teniendo de pobreza, y se complica mucho porque el otro gran afectado es el Distrito Federal, donde toda la zona metropolitana van a trabajar ahí. Entonces creo que en esos, yo te diría, el factor riesgo es muy alto en este momento y no le puedes agregar la parte de corrupción. O sea, la propuesta es que del Congreso es pasar los DUF a los municipios. ¿Cómo hacer para que ningún funcionario público, del nivel que sea, pida dinero por abrir negocios? Porque ahorita, bueno, en toda la corrupción está calificada como es, pero en estos momentos donde necesitamos dinamizar la economía, pues sí, no se puede permitir esa parte. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Tener un DUF que sea incorruptible. Ahí hay que trabajarlo. Yo creo que esa parte es lo importante. Y la otra, sí, ser todavía mucho más eficientes en que las auditorías sean mucho más dirigidas, sean más precisas, que haga que sea mucho más fácil para los tribunales encontrar las causas, sancionarlas y castigarlas. Y ahí tendríamos que aumentar el número de casos que se tienen. Y la parte, otra preventiva, así como está el DUF, hay muchas más que hay que trabajarlas. O sea, cuando tú te metes al Face y encuentras que alguien te ofrece placas,
de Guerrero, Michoacán y Estado de México, o sea, que está mal en un procedimiento que en el país en donde estás, pues se hace por internet y te llegan a tu casa. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar mejorando? Pero sabemos qué es, y meternos a eso. Yo creo que se tiene todavía mucho camino por andar, que hay una gran oportunidad de mejorar las cosas, y en eso hay que meternos duro. Tocaste un tema que es bien importante, hijo. Me hubiera gustado que quizás hubiéramos enfocado un poco más de tiempo a esto, porque sé que es una de las prioridades, es una de las notas de primera línea de la agenda del sector privado, que es la corrupción, sobre todo en una temporada o en una época de crisis, de depresión económica, y cuando hay esfuerzos, porque los hay, de capital privado por entrarle, pero en el caso del DUF, para que la gente lo entienda, es se me fue, Marco, único de factibilidad, el dictamen único de factibilidad. Dictamen único de factibilidad, que para que ustedes lo entiendan es un trámite que tiene que ejercer quien quiera abrir un negocio. Su permiso para trabajar. Exacto, su permiso para trabajar, y se había atorado. Creo que el gobierno, salvo que yo esté equivocado, había tomado algunas acciones, no sé, dímelo, Marco, bueno, lo tenía, pero primero lo tenía desarrollo económico, ¿no? Luego creo que el desarrollo económico lo mandaron a la Secretaría de Justicia, ¿no? Y bueno, creo que ahora ya se lo quitaron a la Secretaría de Justicia y creo que lo pasaron a la Secretaría de... Haz de cuenta que no saben dónde ponerlo. Creo que quedó en obra pública, ¿no? No sé. Desarrollo urbano. Desarrollo urbano, obra pública. Sí. Ahí se tiene que modificar. Se tiene que modificar de tal manera que sea muy fácil abrir un negocio, que sea muy fácil dar empleo y que se creen círculos virtuosos. Yo creo que desde ese enfoque tienen que llevarlo. Platicaba yo con el diputado que lo propone, que es el diputado Nazario, le decía yo que esto pareciera pendular. El Estado de México primero tenía esos trámites en el municipio, dijeron que no, que eran muy corruptos de los municipios y lo llevaron al Estado, el Estado no los está dando en los tiempos y en la rapidez que se necesita, y ahora están planteando volverlo a los municipios. Entonces aquí decía, lo que se tiene que hacer es que donde esté, funcione. Claro. Y que donde esté, no dé la tentación de que se pueda corromper. Claro. Y que haya desde la clasificación, porque en este momento si tú vas a abrir una cervecería, tienes que hacer los trámites como si estuvieras poniendo una gasera. ¿Sí? Entonces, la clasificación de los que son de bajo impacto y alto impacto, ahí hay avances. Están diciendo que no habría impacto medio y que haría bajo y alto, y esa clasificación sería la importante. Y dos, que se tengan sistemas con trazabilidad, con pistas de auditoría, que se permitan transparentar y que cualquier ciudadano que haga el trámite lo pueda ver en qué etapa va, los tiempos que tienen cada uno, y se puedan ir mejorando este trámite. Hay estados donde en 6 meses, primero te dan 6 meses para que pruebes y después te autorizan, pero tienes países como Hong Kong que son 24 horas en que te dan el trámite. Y aquí hay otro elemento bien importante, que es la confianza. En Hong Kong o en otros países asiáticos no es que no cumplas los trámites. Te dan el permiso para que abras y te pongas a trabajar, y sabes que si alguno de tus trámites, el impacto vial no salió favorable, adiós. Y hay un compromiso. Entonces el empresario no se avienta el tiro de poner algo donde sabe que no va a funcionar. Pero es la confianza, el elemento, el que permite que tengas trámites de 2 días, de 48 horas, de 24, etcétera. Eso es lo que hay que trabajar. En el Estado ese es el gran déficit que estamos teniendo ante la pandemia. No es que el Producto Interno Bruto, la aportación al Producto Interno Bruto se haya caído por la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos el problema del DUF. La idea de juntar todo en un solo trámite no era mala, ¿sí? Pero finalmente no se supo operar y se cayó en esto. Las últimas cifras que dio el Secretario de Justicia es que tenían más de 7,000 el trámite. Nosotros como sector privado estábamos calculando que eran cerca de los 12,000, pero al final nadie sabe.
12,000 negocios parados, 12,000 potenciales inversiones ahí detenidas. Claro, y ahora dice que hay 3,000 que nadie fuera a reclamar. Seguramente estarán en otros estados, ¿no? Y ustedes en concreto, viendo la parte de el origen, que además les sabes bastante, Marco, el sector privado, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué es lo concreto? O sea, ya sabemos lo que está mal. Ahora, ¿qué propondríamos para que esté bien? Que el alto impacto sigan siendo las oficinas del gobierno del estado las que tengan que emitir sus dictámenes, ¿sí? Que son 6. Y todo bajo impacto quedar en los ayuntamientos. Y todo esto bajo un solo sistema que pueda ser auditable de manera fácil y transparente para todos los ciudadanos. Esto es lo que hay que hacer. Y que les permitan abrir en lo que está en curso sus permisos. Pues eso, no sé hasta dónde pudieran tener la posibilidad, algunos que son muy chiquitos que no tienen la capacidad, o algunos muy grandotes que tienen demasiado como Naucalpan, pero sí tendríamos que transitar hacia allá. O sea, aquí el tema del DUF es que es urgentísimo, o sea, porque tiene muchos trámites que se han detenido. Sí, a partir de que se hizo el anuncio de que se iba a los municipios, se aceleró, pero no puede ser coyuntural el tema. Tiene que ser un trámite que quede establecido y que no represente problemas. Finalmente estamos hablando de empleo y de pobreza. Sí, claro. Sí, aunque yo debo de decirlo, Marco, veo estos días que el gobernador además está muy activo, porque viene su informe, y es claro que quiere nutrirlo, y veo los anuncios espectaculares que ha hecho, ¿no? Bueno, sobre todo las obras que ha estado inaugurando, ¿no? Que estos 3 años nos habíamos pasado casi en una sequía, ¿no? Entendemos los problemas que hay, pero veía el anuncio que se hizo antier, ¿no? De una inversión de 12,000 millones en Naucalpan, ¿no? Hoy por la tarde tuve una llamada con el alcalde de Huixquilucan y me comentaba, pues, están llegando 7,000 millones a Huixquilucan. O sea, ¿querías un municipio que no tiene comité de participación ciudadana? Lo acabas de mencionar. Huixquilucan. No tiene anticorrupción. Naucalpan ya tiene 6 años el alcalde. 6 años, sí, porque se religió. Se religió y no tiene. Oye, qué buen dato me acabas de dar. Ese me parece interesante. Bueno, pero que me refrescaste la memoria al mencionarlo. No, tienes una memoria selectiva. Eso me estoy dando cuenta que tienes una memoria selectiva. Pero ojalá se prendieran las tijeras. Por lo menos ya te dije el top 10. Nos acabas de dar uno importante. Es decir, Huixquilucan no. Toluca se deshizo y no ha vuelto a crear. Sí, tuvo. De hecho, estuvieron conmigo los miembros del Comité de Participación Ciudadana haciendo unas denuncias tremendas, terribles. Unas denuncias terribles. Les dieron su liquidación y se les olvidaron las denuncias. Estaban muy enojados porque les debían dinero. Les abrimos el espacio en este conversatorio, por cierto, a ambos. Hicieron unas denuncias terribles, no, hombre, pero esto era una cueva de ladrones, según su versión. Pero ya luego los liquidaron, ya todo se compuso. Les dieron como una pócima, ya se... Es la otra. La lucha anticorrupción pasa por el sector privado. Claro, es una parte fundamental. Así es. Bueno, Marco, tenemos ya una serie de preguntas aquí conmigo, mi hijo Mario. A ver. Estoy transmitiendo desde su casa y me está haciendo favor aquí de que le están enviando a él en lo cual le agradezco que me esté prestando su casa como set para este conversatorio. Gracias, Mario. Y a ver, me dicen, bueno, ¿cuáles son los ejes que van a implementar en el Consejo de Participación Ciudadana Estatal en su programa de trabajo? Te lo pregunta Edwin Hernández Torres. ¿Cuáles son los ejes que van a implementar o que vas a implementar? Una política estatal anticorrupción, y en ella tenemos 5 ejes. El primero es el combate a la impunidad. El segundo es controlar la arbitrariedad. El tercero, fortalecer las interacciones de gobierno-sociedad, que es muy importante. El cuarto, involucrar a la sociedad en esta lucha.
Y el quinto, que somos el único estado que lo tiene, es ética pública e integridad. Esos son los ejes de la política. La política tiene 60 prioridades, que ahí Merino se burló de nosotros diciendo que qué pasaría si llegamos con nuestra esposa y le decimos, mi vida, eres parte de mis 60 prioridades. Pero nos vamos a centrar en esos 5 ejes. Esos 5 ejes. Me parecen claros. Bueno, sigo con las preguntas porque por atención a la gente que ha llamado, que ha puesto su mensaje. Te pregunta Ren, pregunta vía Twitter. ¿Está usted afiliado a algún partido político? No. No eres parte militante, obviamente tienes. Es un requisito no serlo cuando te eligen. Ajá. No tener vida activa, ¿no? Porque bueno, es un derecho constitucional, todo el mundo tenemos derecho a... No, pero ese partido político, digo, No estás afiliado a ninguno. Así es. ¿La corrupción es un problema de individuos o estructural? Te pregunta Pedro Jaimes vía WhatsApp. Yo creo que después de lo que estamos platicando, hay que considerar los dos aspectos, ¿no? El ontológico y lo estructural que te permite hacerlo, ¿no? Cuando te pasas el alto y es el policía el que te dice, ¿y cómo le hacemos? Pues ya te abrió la puerta, entonces, y ahí es tu formación, entonces yo diría que se juntan los dos. Claro. Después te pregunta Julio Pedraza, ¿ve en la 4T acciones concretas contra la corrupción o pura voluntad política, dice así? Mira, la función pública está alentando, hay un programa de alertadores contra la corrupción, que es un tema internacional, que está bajando, lo tiene, y sí ha hecho trabajo también de trabajar con ONGs. Creo que sí, la función pública ve la parte más estructural. Ya el presidente de la República en la mañanera y demás, bueno, pues ella combina otros elementos de comunicación cuando lo dice, ¿no? Pero ¿sí crees en la lucha que está dando la 4T la corrupción? ¿O crees que tienes... Al final es lucha. Digo, el tema aquí es que si tiene largo aliento el estarlo haciendo, ¿no? Entonces, hay por ahí una anécdota que no recuerdo bien, pero que tiene que ver con la Revolución Francesa, cuando califican a quienes van a pasar por la guillotina, y entonces dice que eran noches y noches, y rodaban cabezas, y el efecto era el mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí se está haciendo, que sí hay un compromiso por parte del presidente de la República, pero que también hay que ver la parte estructural para que no se les repita. Ese es el tema. ¿Tú crees que tendría algún efecto, no sé, positivo en el ánimo o en esta parte de desalentar ciertas conductas, el que se enviara a la prisión a alguno de los expresidentes? Pues mira, no, yo creo que los elementos jurídicos los tienen. Sí, eso es... Ya cuando dices que lo vas a consultar, ya le agregas la parte electoral y entonces ya como que no te queda muy claro qué es primero, ¿sí? Pero creo que la actitud debería de ser, hay faltas, castígalas, porque la ley te lo mandata. Pero, o sea, no estás de acuerdo en la consulta, eso ya me quedó claro. No, me quedó clarísimo, pero la pregunta es, ¿qué efecto podría tener en el ánimo social? Porque creo que es un mensaje poderosísimo, sería un mensaje poderosísimo a la sociedad. Ya por primera vez, el que un presidente está siendo procesado, ya no sé si encarcelado, pero sí procesado en tierra nacional, por actos de corrupción. Te digo, aquí el tema es como que sobra la consulta, ¿no? Si están los elementos, pues debía de hacerlo, pero cuando ya lo haces consulta, ya te da la impresión que ¿cómo se llama? Que se mete a la lucha por todos los otros elementos que hay para elegir diputados, ¿no? Y presidentes municipales. Pero no la van a hacer junta, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Bueno, tenemos que echarnos un debate, Marco, porque yo sí soy de los que estuve a favor. No le sé mucho, pero sí te sigo. De que la consulta, bueno, a ver,
Ramiro Saúl, ¿el sistema anticorrupción del EDOMEX tiene injerencia en instituciones públicas, pero autónomas como la universidad? Sí. ¿Sí? La ley señala a todos. Sí, y trabaja con ustedes también el Contralor, ¿no? El Contralor supongo que está asociado al sistema anticorrupción. El nuevo Sí, Contralor. todos los contralores son parte del sistema. Claro, Sonia Méndez. La cárcel sirve para asesinos, violadores, secuestradores, pero a la gente le da igual que los corruptos estén detenidos, sino que resarcieran el daño. ¿No es mejor cambiar las penas y castigos? Lo han hecho. Los castigos los han ido incrementando y no bajan las conductas. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es aplicar la ley, y la sociedad sí lo manifiesta como un hartazgo de la corrupción. Yo creo que a nivel social no hay alguien que diga que está aceptada o que es inevitable, ¿no? Yo creo que es un gran reclamo de la sociedad. Bueno, las elecciones presidenciales pasadas, eso definió el voto, ¿no? El hartazgo contra la corrupción. Claro. Sin duda. Transparencia, anticorrupción, fiscalización, son términos que lejos de darnos luz a los ciudadanos, nos confunden más. ¿Qué piensan hacer para que la gente de a pie pueda ser vigilante de los funcionarios? Está el proyecto que trae la función pública de los alertadores contra la corrupción. Estamos discutiendo ahorita cómo se protegerían, de tal manera que el hecho de que se denuncie o se dé a conocer algo no le pongan en riesgo su seguridad personal. Okay. Se está trabajando. Bueno, Verónica Franco, te pregunté, después Alberto Contreras. ¿El Comité Ciudadano presionará al sistema anticorrupción a tomar acciones en contra de las acusaciones contra los exgobernadores por el desfalco al ICEMIN? Nos mandó un exhorto el Congreso, al Comité de Participación Ciudadana, al órgano superior de fiscalización, a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción y a la Secretaría de la Contraloría para que se investigue y se castigue. Entonces, es un tema que llegó esta semana al CPC y que lo tendremos que trabajar. Nosotros no tenemos esas funciones, pero las otras tres instancias sí. Entonces, y bueno, deben de tener ya mucho hecho, porque el ICEMIN, por ley, tiene una auditoría externa cada año para sus estados financieros, y hay sesiones de su órgano de gobierno donde se aprueban estos estados financieros. Se manda esta información a la Cámara y ahí hay que ver la información que tiene el órgano superior de fiscalización y hay que juntar todo, ¿no? Se tiene que investigar, y es un exhorto que hizo la Cámara de Diputados. Un exhorto que van a responder de manera positiva. Sí, pues hay que hacerlo. Claro. ¿Qué nos asegura que quienes están al frente del organismo no son corruptibles? Te pregunta Misa Becerril vía Twitter. Pues, así que cómo la quiere responder. Hubo un comité de 9 ciudadanos, que son los que analizaron los 40 y tantos solicitudes que hubo. Hay una convocatoria donde vienen todos los requisitos, y entonces solo quienes los cumplimos pasamos a la siguiente etapa, que ya fue de una entrevista, y nos seleccionaron. Entonces, el proceso que se dio, a nosotros no nos seleccionó ningún diputado, ningún partido político, sino estos 9 ciudadanos que venían de universidades y de organismos de sociedad civil. Ese es el filtro que se hizo. Y aquí, esta pregunta nos remite al inicio de la plática. Es la desconfianza entre nosotros la que nos pone en estas situaciones. Sí, claro. Claro, no, la gente está desconfiada. Así se ha construido esta sociedad, ¿no? Nosotros lo normalizamos, toda la tramitología, la credencial de elector, con mil cosas para votar, pero eso no, en un mundo civilizado no tendría que ser así. No tendría que ser así. Margarito González, pero bueno, es el régimen, que también hay que decir que el régimen, no se puede culpar a los ciudadanos de eso. Los ciudadanos son víctimas de eso, no causantes. Margarito González acusó al sistema estatal anticorrupción
de no hacer su trabajo, pues en la entidad resulta más grave robarse una vaca que desviar recursos. ¿Qué opina Adalberto Alves? Pues la comparación está muy amplia, pero creo que el tema es que no podemos tampoco tener delitos de primera y de segunda. O sea, yo creo que tan grave es una cosa como la otra y hay que castigar las dos. Si no, el aviejato ya al rato va a ser también que lo legalizamos. No, el aviejato lo creo. Aviejato. El aviejato. Estoy de acuerdo contigo, el otro no. Y no cae resbala en tu programa, mi querido Mario. ¿Qué harán con las dos redes de corrupción al interior del Poder Judicial? Antonio Isaac. Nos platicaba el presidente que tienen un detenido y una prófuga en una red. Y en la otra, renunciaron al funcionario público y lo tenían ya bajo proceso. Es eso. Bueno, cuando dijiste que alguien hizo un comentario, yo fui el que hizo ese comentario, de que ¿qué pasó con los jueces? O sea, ¿quién puede vender sentencias? Pues no las pueden vender un secretario, las tiene que vender un juez, porque es el que sentencia. O sea, aquí la vendedora, según esto, era la secretaria. No, pero será la broker, ¿no? O sea, no sé, porque pues ya caíste en el mundo de los supuestos. No, pues es que nada más el único que puede sentenciar es el juez o luego el magistrado, cambiarla. Pero por eso hacía yo la pregunta, bueno, y los jueces y los magistrados, pues ¿cómo van a decir? Así que el de la puerta era el de la red de corrupción, no, hombre. Hay que seguirle, va a seguir, vas a ver que nos va a dar buenos resultados, don Ricardo. No, a mí me parece que es alentador que lo haga, digo, tampoco es obligación. Tampoco sería como... Pero creó una unidad especial para eso. Es obligación, así lo deberían de hacer. ¿Cuál cree que sea más opaco? ¿Cuál crees que es el más opaco de los poderes? De los tres poderes. Híjole. Pues lo que dijo el diputado es que de 125 municipios, 1 estaba completo. Te digo que eres un corral viejo, Marco. Tienes muchas salidas. Tienes muchas salidas. Hay muchísimas llamadas más, pero la verdad es que ya nos excedimos, ya tenemos la hora y media que nos habíamos comprometido. De verdad que para mí ha sido una plática gratificante, constructiva. He aprendido cosas, me has aclarado muchas cosas que no las tenía. Creo que hoy tengo una mejor visión de lo que es el sistema. Me daría mucho gusto, Marco, que ojalá pudiésemos conversar más. Cuente con ello. Independientemente de que para mí me gusta como conversar pública, que la gente esté en contacto permanente. Las puertas de este conversatorio quedan abiertas, pero también los espacios de AD, por si quieren hacer el sistema, hacer uso de ellos, pues adelante. Te agradezco mucho que hayas estado. Cierra, por favor, este conversatorio con algo que hayas querido decir y que quizá no te di la oportunidad de que lo hicieras. En primer lugar, agradecerte. Qué bueno que sea la primera vez que nos vemos. Yo creo que sí hay que seguir platicando. Hay que, en este proceso electoral que se avecina, sí hay que seguirnos viendo ya con los datos sólidos y comprobados, y creo que vale mucho la pena difundir lo que vamos a hacer con el Instituto Electoral del Estado de México. Yo celebro mucho que este reencuentro que hemos tenido, y en todos los avances que vayamos teniendo, con gusto los platicamos. Pues yo también te agradezco, la verdad, que hayas aceptado la invitación, con que hayas platicado de esa forma, tan alegre, tan sencilla, tan comprensible para todos. Me parece que es muy importante que la comunicación mejoró hoy entre el sistema y los ciudadanos. Creo que eso es muy bueno. Yo les agradezco a todos que hayan estado aquí, que hagan este esfuerzo porque es un conversatorio, porque hagamos de las cuestiones públicas algo propio, que participamos, que las construyamos juntos. Les agradezco a todo el equipo de producción, están apareciendo los créditos. El próximo lunes tenemos conversatorio, lo decías, estará con nosotros el presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, estará aquí con nosotros. Vamos a platicar con él. Creo que estamos ya en épocas electorales, es una buena fecha, es una buena ocasión para que nos diga cómo están los procesos. Ya están en marcha el federal, el estatal estará por él. Entonces vamos a darle. Marco, te abrazo, te agradezco. Nos vemos el próximo lunes
Cuídense mucho y las cosas ya están frías. Nos vemos. Gracias a Mario también por prestarme su casa. Hasta luego.